Te han dicho que la guerra es entre países, pero eso es solo lo que podemos ver. Hoy vamos a indagar mucho más a fondo y algo más incómodo. La guerra ocurre dentro de nuestra mente como humanos y toda esta parte de la energía colectiva. Y vamos a ver la capacidad de las personas que tienen de vivir, de crear, de generar economía o no. Y por qué mientras el mundo observa los conflictos, algo está drenando la energía vital de millones y millones de personas. Entonces, vamos a comenzar. Nico, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Kira. Saludos. Muy bien, entonces hoy vamos a ir a esta forma de guerra egregórica que hay y vas a acceder al campo de información relacionado con esta guerra a nivel global. Vamos a observar el impacto en la mente, en el cuerpo y en la energía de cada uno de los seres humanos que habitamos la Tierra y los mecanismos de manipulación asociados. Vamos a observar sin interpretación, sin juicio y sin proyección. Y vas a describir únicamente lo que estás percibiendo. Vamos a respirar profundamente y voy a contar de 5 a 1 y conectas con este campo de información. 5, 4, 3, 2, 1. Nico, quiero que observes qué es el egregor de guerra a nivel energético. No te oigo. Principalmente es como una bruma, como una niebla. Ujú. Energéticamente se empieza a gestar en puntos separados, lo que podríamos entender como los territorios en conflicto. Ajá. Pero hay momentos en que estas nieblas se conectan como a través de tubulares energéticos y Ujú, empiezan a como compartir información, ujú. como a alimentarse las unas a las otras o a entregarse porciones las unas a las otras. Y cuando esto sucede es cuando los territorios entran como en contacto. Ok. ¿Cómo se sostiene actualmente? Actualmente la bruma o la neblina se encuentra en una gran parte de la parte superior del planeta, como lo podríamos entender en todo lo que es la parte del polo norte Ujú. alrededor. Y la bruma está como dividida en densidades. Hay zonas en las que es más obstaculizante, hay zonas en las que incluso la mente se ve obstaculizada por esta neblina, como si los sentidos perdieran rumbo característica, y hay otras en que es más sutil, pero aún así aparece en el pensamiento. A ver, ¿tiene un punto de vista de origen identificable? Sí, observo las respectivas como casas de mando de cada territorio. Ajá. Son como zonas, todo punto inicial de una guerra se vuelve como un búnker energético. Ujú. Es como si un cuadrado o un polídromo se creara energéticamente y de ahí emanan las sensaciones de la neblina. Ok, a ver, ¿es un solo egregor por territorio o son múltiples campos que forman este egregor? Son múltiples campos. La neblina en sí pudiera representarse a través de muchas simbologías de manera interna. En Ujú. el general se ve así, como una densidad confusa, pero en el interno, cada porción del campo podría identificarse como un punto de referencia simbólica que cada humano que la alimenta sostiene. Mm, Cada ser humano diferente tiene una idea diferente de la guerra,
de cómo se gesta la guerra, de quién domina la guerra, de quién va ganando, quién va perdiendo en la guerra, y todo eso es la unificación de lo que está en la neblina. ¿ok? Entonces, ¿cómo se conectan estas energías entre países? ¿O cómo se desconectan? No sé, ¿cómo funcionan? Sí, cuando hacen estos tubulares, Ajá, a la hora en que se succionan la una a la otra, primero empiezan a conectar por los aspectos negativos, y es que esa es la llave más rápida. ujú. ¿Qué significa el aspecto negativo? Los rechazos compatibles que tiene un territorio del otro. Se empiezan a buscar las comparaciones, tanto físicas, energéticas, mentales, religiosas, económicas, de abundancias, de nutrimientos, de materiales. Las diferencias es lo más importante al inicio de un conflicto. Y esa alimentación es fácil porque las diferencias luego en comparación se alimentan rápido del enojo, de la molestia, de la ira, de la envidia, y es muy sencillo cuando estas energías están como lubricadas con esta emocionalidad que puedan comenzar con este conflicto. Entonces, ¿cuál es su frecuencia dominante o un promedio? En un sentido numérico, Ujú, es baja, Ira, está en una densidad que se encuentra entre el 56 al 110. ¿ok? ¿Y qué emociones llevarían esta frecuencia? Sobre todo las que mencioné, como la ira, la Ujú. envidia, la inconformidad, la molestia ante la comparación, el miedo. ¿Los egregores de distintos países interactúan entre sí? Sí y no, no siempre. Interactúan sobre todo cuando comparten ideologías, pero, por ejemplo, países que la distancia y las filosofías los separan, ¿no? Pero a mi pregunta también va a esta parte de, ¿se fusionan los egregores, o sea, de diferentes países o compiten o cómo influye esta parte egregórica en que tomen como un bando energético? Algo importante que tenemos que entender en el constructo de la Tierra es que el sistema de países podría decirse que es actual. Sí. Los territorios a nivel energético no están necesariamente divididos bajo el concepto que nosotros tenemos de líneas energéticas o limitantes o fronteras físicas. Ujú. Entonces, muchas veces el abarcante de compatibilidad tiene que ver con la funcionalidad del manejo de la misma tierra, un mismo núcleo espiritual o una misma historia de ascendencia. Entonces, la historia de cada territorio es parte importante del egregor. Sí, definitivamente. Es de alguna forma la característica que le da realidad al egregor. Muchos de los egregores se sustentan en libros antiguos, en escritos, en relatos, porque es la manera de gestarlos en la actualidad. ¿Existen egregores más dominantes que otros, o sea, más fuertes, más potentes? Es como decir si existen humanos más fuertes que otros. Ujú, La respuesta más fácil es sí. ujú. Claramente hay humanos que tienen un potencial diferente, pero del sentido en donde todos podríamos llegar a lo mismo, se maneja muy similar entre los egregores. Supongo que en lo que puedo observar es que aquel que en el momento está siendo alimentado podría tener mayor potencia, pero lo humano, así como es fácil de parasitar, también es fácil de intercambiar, y Mm. muchas veces esta alimentación se está moviendo entre egregores. No necesariamente uno mantiene el dominio por una constante prolongada. ¿Cómo se van expandiendo globalmente y qué papel juegan las alianzas entre países? Aquí lo más determinante de la expansión de un egregor está en el sistema mental. Es algo que Ujú. tenemos que comprender. Entonces, el pensamiento es inmediato. Actualmente cualquier persona tiene la capacidad de interactuar con alguien en otro punto del sistema del globo, a través de una conexión tecnológica, pero al mismo tiempo se crea una gestación de pensamiento. Entonces, el parasitaje mental es lo más sencillo que hay para los egregores. Cualquier persona que conecta a través de la mente con la situación
tiene una posibilidad alta de comenzar a alimentar y empezar a ser parasitada por ese mismo sistema. Entonces, por ejemplo, estas alianzas de países no necesariamente eh, pertenecen a diferentes egregores. Como tú dices, energéticamente a lo mejor un egregor abarca mucho más espacio que fronteras físicas de nosotros. Entonces, ¿qué papel juegan las aparentes alianzas entre países o la guerra física intensifica esas fronteras energéticas o las diluye? ¿Cómo las ves tú? Mira, cuando hay una raíz filosófica central, Ujú. la alianza solo potencia la estructura del egregor, hace que se reafirme el dominio del territorio y la constante a distancia. Cuando existen alianzas que no comparten un núcleo filosófico o religioso, Ujú. empieza también un conflicto entre la misma alianza. Y si la alianza dura por mucho tiempo o la unión es prolongada, puede comenzar a haber fricción. Para que dos egregores convivan, por decirlo de alguna manera, en paz, debe de haber una sensación de aceptación en todos los vínculos. Si no lo hay, hay un desgaste. Entonces, esta guerra física intensifica estos campos energéticos o no. Sí, definitivamente, porque la guerra física, o sea, al final el daño que se hace al cuerpo humano, alimenta el miedo. Ok, entonces, ¿cómo se transmiten todas estas formas energéticas a nivel colectivo tan rápido o cómo se propagan tan rápido? ¿Qué es lo que hacen? Por el uso de la luz, Mm. a través de los sistemas tecnológicos, Ok, la información luz. ¿cómo se afectan los países involucrados directamente y esta parte de los que están a lo mejor a distancia física aparente más lejos, se llegan a afectar, se llegan a involucrar? ¿Cómo es? Los que están en el inminente conflicto, pues claramente se afectan en cuestión inmediata y empiezan a como a polarizarse y extenderse ya en sensación física. Un egregor de guerra en un centro de conflicto donde ya hay muerte, es casi casi posesión, Ok. técnicamente posesión. Ya la gente ya habita desde la resonancia del egregor. A nivel distancia es diferente porque es más como un encanto o como un coqueteo Ujú. en donde la persona está alimentándose, sí, de la idea del egregor, pero también en muchos momentos su presente físico lo aísla. Entonces no es tan penetrable, tan profundo. Pero es muy fuerte ver eso, mira, porque las personas que ya están en el lugar de conflicto, donde se está dando el desenvolvimiento de la muerte, que no necesariamente tiene que abarcar todo un país, puede ser incluso hasta una colonia que fue bombardeada y la gente en su entorno ya habita bajo la posesión del egregor de la guerra. O sea, toda esta parte, por ejemplo, de Irán, Irak, todos esos Hay países mucha gente que árabes, afecta. todo eso, están ya influenciados directamente o Sí, sí, poseídos por esa parte del egregor. Ok. sí, sí. ¿Cómo impacta este egregor en la mente humana? Pues mira, cuando es una sensación, lo que suceden son susurros, Ok. susurros que van sobre todo, em, que van sobre todo influenciados a las decisiones, Ujú. a manipular ciertos aspectos de las decisión. Cuando ya es algo profundo, cuando ya hay una posesión, cuando se habita en el campo de guerra, la afectación mental es inminente, incluso inician procesos esquizofrénicos importantes, Mm. en donde hay un pánico, hay una sensación de secuestro externo, interno, hay mucha ansiedad, hay mucha psicosis. A ver, entonces, ¿qué pensamientos se van induciendo con mayor frecuencia a las personas con estos egregores de guerra? Sobre todo en la inminente destrucción, y cuando se requiere la necesidad del odio para utilizarlos como carne de cañón. Es Entonces, también una forma de convencimiento.
Ok, entonces aquí cómo se instala este miedo, porque es un miedo muy específico en la mente de los seres humanos. Se instala en el archivo de supervivencia. Ok. Es tan básico como específico. En el cerebro reptiliano aparece el concepto de la guerra como un constructo real. Al fin y al cabo, eh, es y ha sido, porque lo es, una forma tanto de transformación humana Ujú. como de alquimia energética. El mismo concepto de la guerra, de la destrucción, es tanto un ciclo natural como es un ciclo manipulable. A ver, aquí hay una cosa. ¿Cómo Te influye la escucho info? lejos. ¿Sí? A ver, ¿ahora ya? Ya. O- ¿Cómo influye, por ejemplo, la información de noticias de redes, de la repetición constante? ¿Se generan pensamientos? ¿Son propios? ¿No son propios? ¿Cómo ves esta parte? Sobre todo que tenemos que entender que la estructura del movimiento de desplazamiento que tienen los videos en la información de las redes y todo eso, que siempre es hacia abajo, es una estructura que se ha estado adaptando a la forma de la aparición del pensamiento en el cerebro. Y Ujú. sobre todo vamos asimilándolo y vamos haciendo la misma frecuencia. Dejamos de scrollear o dejamos de verlo en el teléfono, en la computadora, pero el cerebro sigue recorriendo todas las imágenes que obtuvo y las sigue viendo. Es como un proyector de un ciclo eterno, un loop Entonces, esto genera pensamientos que no son cíclicos, propios. constantes, que no son propios, que están apareciendo y que van a seguir apareciendo, porque no es tanto la información que estamos viendo, es el mismo mecanismo de cómo lo presenta la red social y el Internet, la información que ya se ha adaptado a la forma en que nuestro mismo pensamiento presenta las imágenes. Eh, Entonces, ¿esto cómo puede afectar en la toma de decisiones de una persona normal? Sobre todo por los canales de referencia. Los Mm. cerebros, los pensamientos tienen que ser libres en un sentido explosivo para poder ir y adentrarse en la información y tomarla de forma veloz inminente. Cuando el cerebro se adapta a este sistema que han creado, la referencia es muy nula, es casi complicado que el humano tenga idea de lo que pasó, lo que sintió un día anterior, aun cuando viva en la misma circunstancia. ¿Por qué se sostienen relaciones tóxicas? ¿Por qué se habita en familias conflictivas? ¿Por qué se aceptan centros de trabajo destructivos? Porque las personas no tienen referencia emocional de lo que sucede un segundo antes de que les pasa. Estamos como humanidad en colectivo completamente desconectados del ritmo de lo que está sucediendo y podemos todos los días volver a aceptar vivir lo mismo porque no hay ningún momento de reflexión en la frecuencia. Entonces, esto va bloqueando la capacidad de crear y de avanzar, de generar. Pues la capacidad en sí de desear, de admitir que se quiere algo, incluso el vivir bajo el neutro del ciclo borra Ujú. la ambición de la existencia. Entonces, ¿esto cómo altera la percepción de la realidad de las personas? Pues se vuelve todo esto lo que todo mundo está diagnosticándose en este momento, depresivo, Ujú. algo vacío, nulo. ¿Qué tipo de creencias se van reforzando en estos loops? Sobre todo cuando son a nivel interno, la desvalidación, la baja autoestima, la aceptación ante la comparación, yo soy el que no valgo, Ujú. yo soy el que no vale la pena, yo soy el que todo lo destruyo, ¿no? Y en el entorno, pues empieza a verse esa degradación. ¿Cómo se transmite este miedo colectivamente? Porque llega muy pronto, ¿no? A expandirse como si fuera un contagio. Pues porque es principalmente la noticia número uno. Ujú. Y, y todo, o sea, las ondas electromagnéticas que la información transmite a través de los satélites, las antenas, pasa por nuestro cuerpo, aunque no lo veamos de manera visual. O sea, Ujú. la información está volando a través de nosotros. Entonces, ¿qué sucede con esta ansiedad global de la que estabas hablando hace rato? Se incrementa la sensación de inseguridad, se incrementa la forma en la que las personas están desmotivadas, se incrementa esta paranoia, tanto emocional como espiritual. La paranoia y la ansiedad hacia el futuro
están en un punto de ebullición, Ira, o sea, es un pique importante en donde todo está enfocados hacia allá. Unos en su necesidad de cambio, porque el presente es inminentemente destructivo, otros en la ansiedad de como del paso para pasar el trago amargo, como si desearan dejar algo atrás. Entonces, el humano está en conflicto en todos sus tiempos. Está en conflicto tanto en el pasado como en el presente como en el futuro. Entonces, ¿cómo se siente el campo en el cuerpo emocional? ¿Va generando, no sé, algún tipo de resignación a seguir así, algún tipo de apatía? O sea, ¿cómo se siente esta energía? Pues sí, sobre todo va rumbo a que el humano vaya soltando las ganas de un cambio o las Mm. ganas de detener la destrucción inminente. Va enfocado hacia la flojera y hacia el desgano y el desinterés del humano por su futuro. ¿Qué emociones se alimentan más rápido con esta, pues vamos a decir, disociación del cuerpo con la energía? Sobre todo, el miedo es uno de los más importantes, pero también este desgano, este desinterés, esta apatía. ¿Cómo se engancha la persona emocionalmente a esta situación? O sea, ¿qué sucede con personas aparentemente sensibles a la energía? Em, Sobre todo empiezan a vivir o alimentarse únicamente de eso. Mm, Entra en una constante en donde la repetición refuerza su seguridad. Se venden a sí mismos la idea de que al saber y al estarlo comentando y al estarlo alimentando a través del pensamiento, se mantienen activamente seguros, como desde la conciencia, pero forman incluso parte de la distribución de esta información, porque terminan siendo una antena de repetición. entonces están de alguna manera respondiendo con lealtad al sistema. Así es, terminan trabajando para él. Fíjate, aquí es donde yo encuentro esta alegoría de la película de Matrix, en Mm, donde la gente podía tomar el cuerpo de quien sea. Y ujú. tiene sentido, porque el egregor, la energía, la densificación energética de lo que está sucediendo puede habitar en cualquiera de nosotros y nosotros volvernos la completa manifestación de esa energía en un momento cuando no somos conscientes de lo que transmitimos o de cómo lo hacemos. Entonces, esta parte es, puede ser real o no dependiendo de tu forma de creencia y de tu forma de vibrar. Para ti es real, pero para otro no. Es claramente completamente personal, sin embargo, el Ujú. vínculo colectivo pues nos involucra a todos. Mm. Perdón, ¿cómo se afecta la energía vital de las personas? Fíjate, esta alimentación ante el desinterés va creando una separación del constructo divino de lo que somos. Ujú, Constructo divino en un sentido de que el creador que somos está en una constante de manifestaciones de entornos, porque es alimentado por nuestro deseo. ujú. Este desgano, este desinterés, lo que hace es la desvinculación. Es como ir en la vida solo viéndonos los pies. Ok, entonces el campo energético, ¿qué sucede con él? ¿Se contrae, se expande, se amplifica, se No, fragmenta? se pega al cuerpo Sí. como si fuera un plástico. Mm. Y aunque pareciera que está protegido porque está todo pegado, en realidad lo que está es asfixiando al alma. Ok, entonces se pierde la energía sin que la persona sea consciente de ello. Entre menos oxígeno, eso hasta en el cuerpo sucede. Ujú. Entre menos oxígeno, de forma, por darle un significado, exista, menos fuerza tiene el sistema. Entre menos espacio tiene el alma, menos capacidad tiene para transmitirnos energía. Entonces, ¿cómo se debilita el sistema energético? ¿Qué órganos o qué zonas se ven más afectadas con este debilitamiento? Sobre todo los órganos de transformación como el riñón, el hígado, el páncreas, en las mujeres el útero, en el hombre todo el sistema de la vejiga, de la próstata, en las mujeres las glándulas mamarias y el cerebro. Entonces,
cómo se altera este flujo energético cuando este impacto energético de estos egregores llegan a tu estructura biológica y fisiológica y electromagnética de cada persona. Hay un choque que es inicial, que tiene que ver con el cambio del cuerpo. Es como un resfriado o una temperatura Mm. que acepta al egregor, que tolera la sensación del desengano, de la molestia, y después en progresivo ira se empieza a manifestar en situaciones en el cuerpo que no estaban ahí, que ahora son una constante. El cuerpo está incómodo y esa es una de las principales formas de identificarlo. Entonces esto genera bloqueos. Bloqueos, debilitaciones, lentitudes, no deseos, espacios de soledad, muchas cosas. ¿Qué sucede en los centros energéticos? ¿Se modifica la vibración personal a través de los centros energéticos de cada una de las personas o no es afectada esta parte? Sí, sí es afectada y sí se modifica, sin embargo, esta es la parte más lenta en la modificación. Al final, como humanos, tardamos mucho en dejar de transmitir quiénes somos. La vibración es constante y no necesariamente hay un cambio total de un momento a otro. Nuestra vibración es lo que más se mantiene igual. Entonces, ¿qué pasa o cómo responde el sistema nervioso a esta intrusión de este egregor que empieza a entrar por esta parte de la mente, del control mental? El sistema nervioso, al ser una de las zonas más sensibles, claramente lo detecta al instante y ese es el mismo que empieza a mandar todas estas señales de inconformidad al cuerpo. Entonces, esta inconformidad puede generar, por ejemplo, no sé, pregunto, eh, mala digestión, mal sueño, inflamación, Sobre todo, fatiga, o sea, cuáles son los síntomas? sobre todo los bloqueos en los ciclos, en el ciclo del sueño y en el ciclo digestivo. Ujú. Entonces, hay enfermedades que se intensifican o se potencian a través de esta conexión con estos egregores. Mm, sí pudiera ser. Al final el debilitamiento del cuerpo hace que la enfermedad se sostenga y se sienta más cómoda. Entonces, esto puede acelerar un desgaste corporal de las personas. Sí, claro. Entonces, cómo influye este egregor en la economía personal? A través de la desconexión con el deseo, la abundancia pierde una alimentación intrínseca importante, que es como la razón de existir. Mm. Y pareciera que nuestro campo decide dejar de crear la abundancia por la misma referencia a la no existencia. Fíjate lo que acabas de decir es muy importante, nuestro campo. Entonces, se genera miedo al dinero y se conecta con esta parte del egregor de la escasez en todos los ámbitos de la vida, también relacionados con el dinero o cómo se manifiesta Sí, el cuerpo. como Mm. tú lo mencionas, sin embargo, no siempre es miedo. Muchas veces Ok. pudiera ser incluso odio y otras desgano Mm. o incluso tristeza hacia el dinero. Entonces, cómo esto va afectando con esta parte, porque el egregor es tan grande que a esta parte de egregoritos chiquitos, el egregor de la escasez, que forma parte de este gran egregor, cómo va generando este miedo o este odio o esta situación hacia el dinero o hacia la economía. Fíjate, aquí participa una sensación del cuerpo que es el hambre, pero el Ok. hambre no desde el consumo de un alimento físico, el hambre desde la necesidad de la obtención, como de la del consumir algo. Entonces, esa sensación del hambre juega como un absorbente que todo el tiempo está desgastando la energía y pareciera que todo el tiempo tiene el estómago vacío, nunca lleno. Y esa sensación de querer siempre jalar es lo que empieza con el desgaste y debilita. Entonces bloquea la forma de decidir en estas partes, o sea, Es vamos a que es hablar como de... si la energía ya siempre se debe. Es como si lo que Ah, vamos creando ya no es de nosotros. Y es una sensación que está muy conectada con el dinero porque es una creencia muy grande. La claro. sensación de que trabajo por algo que ya debo, la sensación de que necesito obtener por algo que ya necesito entregar. Y eso es muy común en la sensación del pensamiento humano, sobre todo relacionado con la economía.
Entonces esto va potenciando la forma de escasez, promueve la escasez, por decirlo de alguna forma. Así es. Entonces, ¿qué creencias económicas se van reforzando? O sea, se limita el empoderamiento, se limita la toma de decisiones. ¿Qué más sucede? Se limita la creencia de la capacidad del cambio. Y Ujú. esa es una clave, porque si el humano no cree que tiene la capacidad de salir donde se encuentra, ya no sale. Entonces, ¿cómo se afecta la confianza en lo que tú eres para proyectar un futuro distinto? ¿No hay? ¿Se bloquea? ¿Qué Se, sucede? se desgasta como si se perdiera, como si hubiera un agujero y que el agua se está tirando. A ver, entonces, ¿cómo se conecta energéticamente el miedo con el dinero en todo este merequetengue de lucha? Sobre todo por la parte emocional. Mm. El miedo conecta con las creencias que tienen que ver con lo que uno es capaz o no hacer, de lo caro, el esfuerzo que es mantener la vida. Ese es desde el sistema emocional. Entonces, a ver, ahora quiero que veamos si existen campos densos asociados a este egregor que lo pueden ver o se pueden interpretar según la creencia de cada uno como energías o como entidades que se perciben en los campos de las personas. Pues todos los espacios pudieran ser esto, dependiendo la frecuencia con la que se maneja la intensidad. Entonces, ¿qué son realmente todos estos muchos desencarnados, muchas situaciones energéticas que aparecen ahorita en estos estados de guerra? Son de alguna forma creaciones humanas también. Son de alguna forma el resultado de la intensidad y el choque energético, de la gestación de toda la parasitación y la manipulación, pero sobre todo la fuerza creativa humana. Es la fusión de lo positivo envuelto con lo negativo para crear un tercer factor. Entonces, ¿en qué condiciones una persona los percibe más o los percibe menos? Cuando una persona no está concentrada en su propia existencia, los percibe todo el tiempo. Ok. Entonces, ¿qué emociones van alimentando esta forma de conectividad para esa percepción de la vida y del mundo a través de esto? Sobre todo las emociones que dependen del otro para verse alimentadas, como esta sensación de lo que tiene el otro, de lo que el otro me puede resolver. Muchas emociones que están relacionadas como la insuficiencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo alimenta el humano a este egregor? ¿Qué papel juega, por ejemplo, la emoción, la atención y cómo se va reforzando este ciclo de alimentación que parece no acabar? A través como de impactos, a través como de shocks, a través como de golpes que da el sistema, de noticias, de momentos, de sensaciones, de dejarnos con la vertiente, en el borde del precipicio. Todas esas sensaciones de la inminencia es definitivamente lo que causa esto. ¿Ok? Entonces, fíjate bien cómo empieza a la forma de dejar de alimentar esta situación, cómo se rompe este ciclo y cómo se recupera tu energía y cómo cambia salir de esta situación egregórica a tomar tu propio poder y tu propia fuerza. Principalmente regresando la atención al centro, regresando la atención al eje principal de nuestra existencia, que se puede anclar en muchos sentidos. Esa es una grandeza, esa es la grandeza humana también, Ujú. que no necesariamente tenemos que ser nosotros mismos el centro, es el ideal, pero en el Claro. proceso del cambio podemos anclarnos en la familia, en nuestra vida, o sea, en situaciones que nos permitan de alguna manera concentrar nuestra información en un instante actual de mi entorno y que me permita disociarme, pero no para evadir, sino para no estar alimentando en una constante total. Escuchar o ver información no necesariamente alimenta.
Ujú. pero adentrarse emocionalmente en la misma sí. Entonces, hay forma de resonar o no resonar con esta energía. Entonces, si tú te separas de ese campo, dejas de resonar, aunque estés viviendo dentro de un entorno que pase así, dejas de resonar con esa energía en conciencia. Sí, la separación ayuda, Ujú. pero aquí ya entraría el proceso de la evaluación personal. Entonces, al final de cuentas, esto es fácil de eliminar de tu campo energético, pudiéramos decir, para empezar a recuperar tu energía vital. Es fácil desde la teoría, cada circunstancia humana complicaría Mm. la realidad, pero sí, es el punto de inicio. Ok, entonces vamos a desconectar, Nico, vamos a regresar aquí y ahora en este momento presente y desconectas, eliminas cualquier circunstancia energética que no nos pertenezca, entregamos lo que no es de nosotros y se va al lugar que pertenece y nosotros empezamos a limpiar nuestro campo energético. Y regresamos. Uno, sientes tu cuerpo, reconociendo tu propia energía, tu fuerza y tu poder. Dos, te sientes grande, fuerte, sostenido, enérgico y poderoso. Y tres, poco a poco, aquí en este presente, abres tus ojos. Entonces, fíjense lo que acabamos de observar no es algo externo a nosotros, es algo que nuestro campo va sosteniendo, es una energía de millones de personas que no son conscientes. Pero aquí es lo importante, no necesitas luchar contra el egregor, no necesitas pelear con nada externo, simplemente deja de alimentarlo. Entonces, la guerra no termina cuando se detienen esta parte de los enfrentamientos o lo que sea, terminas cuando dejas de sostenerlo dentro de ti. Gracias a todos. Gracias, Nico. Gracias, Ira. Y nos vemos pronto. Bye. Bye.